Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera lección sobre la materia de actualización de equipo de cómputo. Esta materia se encuentra colocada dentro del plan de estudios de profesional técnico o técnico bachiller en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo del CONALEP en el sexto semestre. Esta es la primera lección y en ella vamos a comenzar revisando nuestro plan de estudios. Este plan de estudios nos marca aquí como primer tema que debemos analizar los componentes, en este caso el gabinete de tipo escritorio y de tipo torre. Antes de continuar con la lección, sí me gustaría comentar que esta materia, más que reparación de fallas, más que arreglar computadoras que están fallando, se trata de actualizar equipos o de volverlos más eficientes para que realicen cierto trabajo. En realidad, la actualización de equipo de cómputo no es tanto reparar computadoras como sí verificar digamos, las respuestas, la velocidad de respuesta de un equipo, el desempeño que tiene, si cumple o no cumple con ciertas características para ejecutar cierto software. Eso es lo que realmente nos obliga a actualizar un equipo de cómputo. Ustedes saben que los equipos de cómputo generalmente son, digamos, cuando salen de fábrica, están pensados para una cierta función, pero con el tiempo a veces los usuarios requieren mejoras a ese desempeño, a esas características, para poder ejecutar cada vez software más avanzado o más demandante. Entonces, esa es la finalidad de la actualización de equipo de cómputo, aunque también en algún momento se evalúan las fallas potenciales que pudiera tener el hardware y de alguna manera también es importante tenerlas presentes. La realidad es que la actualización se hace necesaria cuando la capacidad de nuestro equipo o su capacidad de almacenamiento o de memoria o de procesamiento no son suficientemente buenas para el trabajo que queremos hacer. Tomando en cuenta esto, vamos a hablar de los gabinetes como nos marca aquí el plan de estudios, solamente para reconocer aquellos que existen y poder recomendar en algún momento el más adecuado para cierta función o para cierto tipo de equipo. Entonces vamos a comenzar hablando de los gabinetes Barbón. Estos gabinetes realmente no son muy comunes y en realidad es difícil que al realizar una actualización requiriéramos uno de estos porque generalmente estos son los más pequeños, entonces habría que pensar en un gabinete mejor. Pero bueno, vamos a ver su función. Los gabinetes de tipo Barbone son muy pequeñitos. Este que vemos aquí, la verdad es que es del tamaño de una caja de zapatos, es muy pequeño y realmente son muy limitados en cuanto a sus características o en cuanto a los componentes que pueden contener. Hay otros un poquito más grandes como este, que si ustedes observan los botones de encendido que tiene al frente, se darán cuenta de sus pequeñas dimensiones. Quizás no mida más de 30 centímetros cúbicos este pequeño gabinete. Sus características realmente no permiten avanzar demasiado ni actualizar demasiado. Son muy pequeños y muy estrechos y en realidad eso hace que se dificulte mucho actualizar o expandir este tipo de gabinetes. También es importante tomar en cuenta que a veces estos gabinetes se calientan demasiado justamente por la falta de ventilación. Entonces, más que utilizar estos gabinetes en una actualización, realmente es probable que se encuentren estos gabinetes en la vida diaria de técnicos en mantenimiento y tengan que cambiarlos porque a veces ya el equipo se está calentando demasiado o requieren agregarle componentes más avanzados. También es importante recordar que estos gabinetes se utilizan mucho en empresas que tienen un servidor muy potente y las computadoras solamente sirven como esclavas para poder acceder al servidor y trabajar dentro de él, es no tanto dentro de la computadora. Realmente su capacidad de procesamiento por los componentes que contiene dentro pues no son muy avanzados. Entonces es un gabinete muy básico y lo que sí es importante es que estos gabinetes a veces tienen varios puertos USB por la parte de atrás para poder conectarle varios dispositivos que no pueda contener, digamos, internamente. Ese es el primer gabinete que vamos a ver. El siguiente es el gabinete mini torre. Este es uno de los más utilizados. Realmente para una empresa donde se hace un trabajo, digamos, promedio, es de los que más se utilizan. No está muy limitado, tampoco es el más, digamos, expansible, pero al final de cuentas
se puede utilizar para usar computadoras, digamos, para trabajos como administrativos o básicamente trabajos de oficina. Se distingue por tener bahías de 5 1/4. Estos espacios de, digamos, más grandes que vemos aquí son las bahías de 5 1/4, y también tienen a veces bahías de 3,5 pulgadas. Dependiendo del uso que se le dé al gabinete, ahí en las bahías de 5 1/4, que son las más grandes, se pueden colocar unidades de disco óptico o también unidades de disco duro, pero por la parte de adentro sin que se vean. En la unidad de disco óptico se debe quitar esa tapa para colocar un CD, un DVD o un Blu-ray que permita trabajar con unidades o con discos, precisamente discos ópticos. La bahía de 3,5, antes, en los tiempos en que había disquetes, se utilizaba para unidades de disquete. Sin embargo, ahora le han encontrado una nueva función, ya que ahí se coloca generalmente un lector multitarjetas, también le llaman multilector, donde ahí se coloca, digamos, una especie de, pues, de riel donde podemos colocar un lector de tarjetas flash de todo tipo de tamaños. Puede ser tamaño micro SD, SD, las de tipo CF, que también son con algunas que, bueno, ya casi no se utilizan, pero son más grandes. Todas las cámaras de fotografía o los teléfonos celulares tienen ese tipo de tarjetas flash. Se pueden extraer y colocar ahí un lector para poder colocarlas y poder leerlas con la computadora. Entonces, bueno, sabemos que este gabinete cuenta con bahías de 5 1/4 y de 3,5. Generalmente son dos de 5 1/4 y una de 3,5. Es muy utilizado, es económico y se le pueden agregar varios componentes internamente para expandirlo. Y también, bueno, se reconoce porque tiene suficientes puertos USB. También por la parte de atrás tiene las entradas para que la motherboard con sus propios puertos USB pueda, digamos, brindarnos más capacidad para conectar dispositivos. El siguiente tipo de gabinete que vemos es el gabinete media torre, un poquito más alto que el anterior. Si se fijan, tiene dos bahías más de 5 1/4. Y bueno, no necesariamente tienen que ser utilizadas para unidades de disco óptico. Generalmente también se pueden utilizar para internamente colocar discos duros, colocar otro tipo de dispositivos que se tengan que atornillar al gabinete. También tiene su ranura de 3,5, y de alguna manera es básicamente las características pues son las mismas que veíamos del gabinete mini torre, solamente con más bahías, pero en realidad siguen siendo económicos, permiten agregar gran cantidad de componentes y cuenta con espacios o con conexiones USB suficientes para la mayoría de los casos. Y su ventaja adicional es que se le puede agregar ventilación extra. Se le pueden conectar internamente algunos ventiladores que mantengan el equipo más frío. Recuerden que un equipo de cómputo, mientras más frío trabaje, es mejor su rendimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, el siguiente tipo de gabinete que vamos a ver es el gabinete de tipo torre. Estos son, digamos, más altos que los anteriores y cuentan con muchas bahías. Aquí estamos señalando solamente 3, pero en realidad hacia abajo también tiene más, solamente que, como vemos en la ilustración, lo utilizaron para colocarle ventilación extra. Bueno, a veces se utiliza para eso, pero también en muchos casos se utiliza para crear torres duplicadoras. Estos gabinetes no los vamos a encontrar en, digamos, dispositivos domésticos, sino que en muchos casos la gente que se dedica a duplicar discos ópticos, ya sea CD, DVD o Blu-ray, utilizan estos porque se le pueden conectar hasta 8 o 9 unidades de lectoras y grabadoras de CD, de disco óptico, y de esa manera pueden colocar arriba el original y en la parte de abajo los demás son para copiar ese mismo disco y reproducir así muchas unidades al mismo tiempo. Ese es el uso que a veces se les da, aunque también se utilizan mucho en equipos para diseño tipo gamer, porque al ser tan amplios permiten colocar muchos ventiladores dentro de la computadora y eso la mantiene más fría y la mantiene con un mejor desempeño. Otro tipo de gabinetes que vamos a ver son los gabinetes para servidor. Es muy raro que tengamos que armar desde cero un servidor. Generalmente las empresas prefieren equipos de marca. Sin embargo, también se dan casos donde podemos tener la necesidad de armar o de actualizar un servidor.
Y en estos casos observen cómo el gabinete tiene una especie de manijas en la parte de enfrente y a los lados tiene una especie de solapas que permiten montarlo en un rack. Ya ustedes deben de saber lo que es un rack de red. Y bueno, se puede atornillar, tiene las medidas exactas para atornillarlo en un rack de red y así tener el servidor dentro del rack. Son raros, pero sí en alguna ocasión puede ser necesario que tengan ustedes que actualizar un servidor y tal vez requieran comprar un gabinete. Bueno, los gabinetes para servidor deben tener la posibilidad de montarse sobre un rack para poder tener el equipo de cómputo totalmente, digamos, aislado y protegido en un área segura dentro del rack. Estos gabinetes generalmente por su estructura son muy sólidos, son de acero bastante sólido y bueno, tienen las perforaciones necesarias para montarse dentro del rack. Existe también el gabinete tipo desktop. Realmente es como un gabinete mini torre o media torre, pero que se coloca de forma horizontal. Ya no he visto muchos de ellos, quizás porque la gente, por ahorrar espacio, prefiere los gabinetes verticales, pero es básicamente lo mismo que un gabinete mini torre, solamente que se coloca sobre la mesa y generalmente colocamos el monitor encima de él, aunque no deberíamos hacerlo porque si vemos la imagen, tiene ahí unas ventilaciones que al colocar el monitor encima del gabinete puede generar que se calienten los componentes internos. Ya no son muy usuales estos gabinetes, sin embargo todavía los podemos encontrar y en algunos casos puede ser necesario colocar estos gabinetes en nuestros equipos. Bien, el siguiente es el gabinete de tipo Slim. Al igual que los Barbone, son ya no muy usuales para actualización de equipo de cómputo. Quizás para armar equipos nuevos sí, pero para actualizar equipo de cómputo no, porque tienen los mismos problemas que el gabinete Barbone. Son muy pequeños, no tienen mucho espacio para ventilación, son muy delgados, sí se utilizan mucho cuando se quiere ahorrar espacio y generalmente se arman computadoras con el procesador Atom. Cuando utilizamos este tipo de gabinetes, el procesador Atom es de Intel y bueno, a veces se utilizan estos gabinetes porque son económicos y también los componentes permiten armar máquinas muy sencillas que a veces, bueno, pues no requieren mucho poder de desempeño. Bien, un gabinete especial es el gabinete tipo gamer. No es solamente el gabinete. Cuando hablamos de gamer, hablamos de toda una infraestructura interna que tienen las computadoras y que, bueno, se les llama gamer porque principalmente se utilizan para las personas que se dedican a jugar los juegos más avanzados. Sin embargo, este tipo de gabinetes también son recomendables si vamos a armar una computadora para una persona que se dedique al diseño gráfico, edición de video, diseño arquitectónico, diseño industrial, todas aquellas actividades que requieren un desempeño muy alto de la computadora y que por lo tanto provocan demasiado calentamiento en los componentes. Siempre son recomendables utilizar este tipo de gabinetes, no solamente para jugar, también para personas que requieren un alto nivel de desempeño. El gabinete gamer principalmente su función es mantener frío o mantener suficientemente ventilado el, el equipo de cómputo. Ustedes los van a encontrar, generalmente tienen muchas lucecitas. Honestamente las lucecitas que tienen no son importantes, son solamente para hacerlo visualmente más atractivo. Lo que realmente tenemos que checar es el sistema de enfriamiento, y el sistema de enfriamiento a veces se vende aparte, no viene con el gabinete, porque el sistema de enfriamiento de estos gabinetes generalmente es a base de agua o a base de un aceite especial que circula por dentro del equipo. No es que el agua haga contacto con los componentes eléctricos de la computadora, sino que pasa por una especie de tubería, puede ser de cobre, puede ser incluso de cristal o de plástico, pero que al llegar a los componentes que más se calientan, como el procesador, la memoria, hacen contacto con algunas placas metálicas que están pegados a la memoria y al procesador, y esas placas metálicas absorben el calor, lo pasan hacia el líquido, ya sea agua, ya sea aceite, y ese líquido
digamos que asciende por una tubería hasta donde hay unos ventiladores que lo vuelven a enfriar y continúa circulando. Vamos a ver un pequeño video de esto. Este es, digamos, un gabinete tipo gamer. Vamos a ver su sistema de enfriamiento, ¿verdad? Aquí vemos que tiene una especie de tuberías, en este caso transparentes, y muchos ventiladores cuya función es precisamente mantener frío todo el gabinete. Lo importante aquí es el sistema de enfriamiento. Vean, estos ventiladores están realmente sacando el aire caliente del equipo, y lo importante también es que al estar girando también enfrían el agua. Vemos aquí este pequeño depósito de agua que lo que hace es pues mantener, digamos, contiene, digamos, el líquido con el que estamos enfriando los componentes. Y vean esta tubería que pasa por aquí, esta tubería como de plástico o de cristal, y al llegar aquí vemos que tiene una especie de placas que hacen contacto con la memoria. Esas placas que hacen contacto con la memoria, al estar en contacto con el líquido frío, pues lo van enfriando, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que trabajan o funcionan los, los gabinetes gamer. También vemos aquí que tenemos el procesador y no tiene un ventilador, sino que tiene directamente una placa que dice Sahara, que hace contacto con el ventilador y que es a su vez enfriada por el líquido, y ese líquido sube por la tubería, baja al depósito, y en ese depósito ese líquido es enfriado para poder hacer que trabaje, digamos, de manera más eficiente. Ese es el tipo de enfriamiento que tienen los gabinetes de tipo gamer. Es importante tenerlo en cuenta porque para equipos que requieren un alto grado de desempeño sí es necesario que contemos con este tipo de sistemas. Muy bien. Entonces, ya viendo lo que son los gabinetes tipo gamer, podemos entonces entender que dependiendo de las necesidades puede ser necesario armar un gabinete como este. Algo que tenemos que ver como observaciones finales es lo siguiente. Los equipos deben tener, vamos a volver a ver esto, deben tener suficientes puertos USB. Siempre es recomendable que ustedes elijan un gabinete con suficientes puertos USB, así como entradas frontales de audio, ya sea para el micrófono o para las bocinas, porque generalmente estos son indispensables para la mayoría de los usuarios. También es importante revisen qué puertos tiene y los componentes que se incluyen en el gabinete. Vamos a checar que tenga suficientes puertos USB o que tenga el espacio para agregarle puertos USB, ya que actualmente son muy necesarios. Las bahías de salida y entrada de audio que vemos aquí en la ilustración también son importantes para tenerlas. En cuanto a la fuente de poder, sí es importante recalcar lo siguiente: muchos gabinetes incluyen la fuente de poder. Por desgracia, en muchos casos esa fuente de poder no es de la mejor marca. Yo les recomendaría que busquen gabinetes sin fuente de poder y que posteriormente ustedes elijan la mejor fuente de poder de acuerdo a las necesidades reales del equipo que van a actualizar, porque las fuentes de poder que incluyen generalmente son las más económicas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también, bueno, vamos a checar que el gabinete cumpla con los espacios necesarios para los componentes que queremos agregarle. Bueno, pues por el momento eso es todo. Nos vemos en la siguiente lección. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.